Vamos a ver para qué se usa la derivación logarítmica. Ahí aparece escrito un ejercicio, pero recordemos que la podemos aplicar cuando tenemos que derivar funciones un poco complicadas con forma de producto, con forma de cociente o con forma de potencia. El ejemplo nos pide obtener la derivada, la f' de x, siendo f de x una función potencia x elevado a la x. Si uno piensa que es una función potencia, puedo creer que, vamos a volverla a escribir acá, su derivada, f', puede escribirse pensando en la regla de derivación que en la tabla de derivadas nos dice si tenemos que derivar una función potencial de la forma x elevada a la n, lo que debo hacer es bajar el exponente n y multiplicar por x elevado a la n menos 1. En este caso, si aplicáramos eso, tendríamos que escribir el exponente x por la base, esta otra x, elevada a la x menos 1. Pero en este caso, no nos sirve esa derivación porque este método se aplica cuando el exponente es un número fijo y no una variable, como en este caso que es x. Esto no es un número fijo, es variable. Entonces, no sirve derivarlo de esa manera. Podemos pensar entonces que como el exponente es variable, la regla que se puede aplicar es la de la derivación de a la x. Es decir, cuando la base es fija y el exponente es variable. En ese caso, la derivada nos hubiera quedado la misma potencia a la x, que en este caso sería x a la x, por el logaritmo natural de la base. El logaritmo natural de a, que en este caso sería el logaritmo natural de x. Pero esa regla se aplica cuando la potencia tiene un exponente variable y la base fija. Pero esta base, de nuevo, no es fija. Acá esto no es fijo, esto es variable. Entonces, tampoco nos está sirviendo esa manera de derivar. Con lo cual, tenemos que recurrir a una nueva forma que es la que vamos a llamar derivación logarítmica. Vamos a ver ahora de qué forma tenemos que proceder para encontrar la derivada de esta función. El problema que tuvimos fue que la variable x aparece en esta potencia tanto en la base como en el exponente. En los casos que estuvimos tratando de derivar antes, se daba que la variable estaba solo en la base o solo en el exponente. Entonces, ahora lo que tendríamos que buscar es que la variable aparezca solo en uno de los dos lugares, o en la base o en el exponente. Y hay una manera de hacer que la variable aparezca a la altura de la base, podríamos decir. Esa es la manera que nos ofrece la operación logaritmo. Porque si uno se acuerda, el logaritmo en cualquier base aplicado a una potencia se puede escribir como el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Es decir, escribamos un logaritmo genérico en base a, donde la base cumple las condiciones de ser mayor que 0 y distinta de 1, de una potencia b a la c, donde b es un número mayor que 0 y distinto de 1, y en este caso lo que podemos hacer es escribir la potencia, o sea c, multiplicada por el logaritmo de la base. Eso es lo que vamos a aplicar para poder encontrar la derivada de esta función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A esta potencia le vamos a aplicar logaritmo. En la base que se nos antoje podría ser aplicado el logaritmo. Pero como en algún momento después vamos a tener que derivar, tenemos siempre que tratar de buscar la manera más sencilla de hacer el trabajo. Y el logaritmo que tiene la derivada, podríamos decir, más sencilla, más cortita, más fácil, es el logaritmo natural. Entonces, solo por ese motivo, le vamos a aplicar logaritmo natural. Si no, podríamos aplicar cualquiera. A la potencia de la parte derecha de esta igualdad le aplicamos logaritmo natural. Entonces nos queda el logaritmo natural de x a la x. Pero, cuando pongo el igual, de este lado tengo que poner una expresión que sea igual a lo que escribí a la derecha. Por lo tanto, me veo en la obligación de, a la f de x,
también aplicarle el logaritmo natural, porque si no, ese signo igual no tendría validez. Entonces, aplico logaritmo natural a ambos miembros de esta igualdad. Ahora, puedo hacer uso de esta propiedad, es decir, al exponente en el siguiente paso lo voy a bajar para escribirlo multiplicando el logaritmo de la base. A la parte izquierda la escribo tal cual está, logaritmo natural de f de x, y en la parte derecha bajo el exponente que me queda multiplicando el logaritmo de la base. Mi objetivo era, al principio, hacer que si hay variable aparezca solo a la altura de la base o solo a la altura del exponente. Y por lo que veo lo logré, porque no tengo ninguna variable en ningún exponente. Lo que hice fue aplicar una propiedad de logaritmo y ahora esto que tengo acá es un producto. Por lo tanto, yo podría derivarlo porque la regla de derivación del producto la conozco. En la parte izquierda de la igualdad tengo una función compuesta que es el logaritmo natural aplicado a una función f de x. Y eso también lo puedo derivar con las reglas de derivación que ya aprendí. Eso quiere decir que a partir de ahora, vamos a escribirlo ahora, podemos derivar a ambos lados de la igualdad. Derivamos miembro a miembro, o sea, de los dos lados de la igualdad. A la izquierda dijimos que hay una función compuesta, o sea que voy a aplicar la regla de la cadena. Logaritmo natural de f de x. Empiezo derivando la función más exterior, es decir, el logaritmo natural. Es decir, que me va a quedar 1 sobre f de x. Pero como es compuesta, tengo que multiplicar por la derivada de f de x, es decir, f'. Terminé de derivar la parte izquierda, ahora me voy a ocupar de derivar la derecha, que vimos hace un ratito es un producto. Uso la regla de derivación de un producto. Recordemos, ¿cómo es esto? Derivada de uno de los factores, podría ser este el primero, es decir, derivada de x, 1, por el otro sin derivar. Más el que ya derivé, ahora no lo derivo, el primero sin derivar sería por la derivada del segundo. Logaritmo natural de x tiene por derivada 1 sobre x. Ahora me pongo a ver si puedo mejorar esa expresión. Por ejemplo, en este caso, en este término se pueden eliminar x multiplicando y x dividiendo y nos queda solo el número 1. Para terminar, tengo que acordarme, ¿qué me estaba pidiendo este ejercicio? Me estaba pidiendo averiguar la f' de x, que es esta que está acá, que aparece multiplicada a todo ese otro factor. Por lo tanto, lo que puedo hacer es despejarla. Y si queda f' de x solita a la izquierda, a la derecha van a pasar el 1 dividiendo y el f de x multiplicando. Entonces, pongo el f de x multiplicando, el 1 dividiendo no hace falta que lo escriba, y se va a multiplicar por todo lo que tengo escrito de antes, entonces lo pongo en un paréntesis. 1 por logaritmo natural de x, logaritmo natural de x, más, acá me quedó solamente el número 1. Terminé de despejar f' de x, pero ahora podemos hacer un último paso haciendo un reemplazo, porque acá dice f de x, y nosotros sabemos quién es f de x, es aquella función que está allá arriba, que era justamente la función que queríamos derivar. Entonces, en el último renglón podemos escribir que f' de x es igual a f de x. ¿Quién es? X a la x, que está escrito allá arriba, por logaritmo natural de x más 1. Y así terminamos el ejercicio y obtuvimos la ley que nos estaba pidiendo el enunciado, la ley de la f' de x.